Acá en Más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, acaba de terminar la sesión en el Congreso Nacional del Senado, que había arrancado ayer a las 10 de la mañana. Cerca de las 3 de la tarde las cosas se pusieron violentas en la calle. Un grupo, nos contaba recién el jefe del operativo de parte del ministerio que conduce Patricia Bullrich, y también el colega de Cadena 3 al que le quemaron el móvil. Claramente es un grupo que fue a provocar, que se desprende, que no era parte el propio funcionario de Bullrich nos decía que era una manifestación pacífica, había 12.000 personas que fueron enfrentadas por la policía, incluso los diputados, 5 diputados de la oposición que salieron a la calle, a los que les tiraron gases lacrimógenos y que terminaron siendo atendidos, pero los hechos violentos fueron un hecho de un grupo pequeño, pero que iba preparado para pudrirla, porque tenían nafta para quemar el vehículo que quemaron, bombas molotov, dijo Patricia Bullrich. Llama la atención que no se puede identificar a ese grupo, que claramente no formaba parte del grupo de los manifestantes que pacíficamente habían ido a protestar o a pedir que no se sancionara la ley que se estaba discutiendo en el Senado. Javier Milei, en un acto verdaderamente exagerado, dijo que en realidad habían estado frente a un intento de golpe de Estado con grupos terroristas que atacaron al Congreso. Nada de la descripción de lo que pasó ahí suena a tal cosa como un intento de golpe de Estado, francamente. Sí, un grupo violento que habrá que ver quién lo manda a hacer esos disturbios y a intentar pudrirla. Bueno, en el medio se generó una discusión que generó tensión en el recinto, con la oposición pidiendo suspender la discusión hasta tanto no se supiera mejor qué estaba pasando en la calle, pero bueno, el debate siguió adelante. Con Javier Milei, que estaba preparado, esperando para irse a Italia a participar del G7, dijo que lo odia viajar y que si viaja es porque tiene que cumplir con estos compromisos y que nunca estuvo en duda, dijo, su participación en el G7. Pero bueno, antes de partir a Italia tenía que esperar que se diera la sanción de la ley Bases, porque había una discusión respecto de el rol del presidente del Senado. Victoria Villarruel es parte del Poder Ejecutivo y ella ejerce la presidencia del Senado, que es lo que le corresponde por la Constitución. Frente a un empate, que es lo que finalmente ocurrió, Victoria Villarruel es a quien le toca desempatar. Originalmente habían pensado que el senador que iba a quedar en su lugar podía cumplir ese rol, pero había alguna discusión jurídica respecto a que un senador no puede votar 2 veces, primero como senador y después como presidente del cuerpo. Entonces, para tratar de que no hubiera una cuestión que después pudiera dejar en cuestión la legalidad del procedimiento, prefirieron, y parece razonable, que Javier Milei demorara un poco la salida de Italia y que Victoria Villarruel tuviera la potestad de dar el voto del desempate, que fue lo que finalmente ocurrió con Victoria Villarruel desempatando en el Congreso. Se aprobó. Había terminado 36-36, terminó finalmente 37-36, en general la ley Bases. La ley Bases, para llegar a esa instancia, el gobierno tuvo que hacer una serie importantísima de concesiones. Por un lado, sacar de la lista de empresas privatizables, que originalmente eran 41, sacar también al Correo, Aerolíneas Argentinas y el sistema de medios públicos, que salió de ese listado, que no van a poder ser privatizables. Le dieron facultades delegadas, pero hay un amplio listado de entidades públicas que quedaron dentro de la nómina de aquellos organismos que Milei no puede tocar de ninguna manera. Claro que los puede desfinanciar. Ahí hubo un debate. Martín Lustó quedó en una posición bastante extraña como presidente del radicalismo, porque Lustó votó en contra de la ley Bases porque había presentado un proyecto alternativo de reforma del Estado donde, entre otras cosas, proponía garantizar el financiamiento de la educación. Pero porque muchos de estos organismos, y lo menciono porque los docentes universitarios todavía no pudieron arreglar su paritaria, pero muchos de estos organismos que quedaron en el listado, bueno, no se los puede disolver, pero es importante que tengan financiamiento para funcionar debidamente. Caso el CONICET, por ejemplo, que está dentro de este listado. Pero bueno, volviendo con las concesiones que hizo el gobierno, también se había comprometido Guillermo Franco, y así quedó reflejado con los gobernadores, a que la obra pública, que ya está en ejecución de un 80%, la van a terminar. Es un disparate no terminar obra pública que ya está en ejecución avanzada, y también que van a continuar con todas las que tienen financiamiento internacional. También hubo concesiones de parte del gobierno con relación al régimen de incentivo a las grandes inversiones, con relación a que
establecieron para qué rubros empresas que hagan más de 200 millones de dólares en una inversión van a tener grandes beneficios impositivos, pero van a tener la no obligación de liquidar divisas. Bueno, van a tener que esperar 4 años para poder hacer esto, y van a tener que tener algún tipo de proveedores de la industria nacional dentro de los insumos que lleve esa inversión. Son algunas cosas que le había pedido la Unión Industrial Argentina y algunos de los opositores. Con lo cual, con algunas concesiones significativas, finalmente obtiene el voto de todos los radicales, menos Martín Lustó, que votó por su propio proyecto. Todos los demás radicales aprobaron en general, junto con el PRO y los libertarios, el proyecto de Milei, que quedó ratificado. Es un triunfo electoral, sí, político para un gobierno que tiene una minoría muy chiquita de representación en el Congreso. Pero después un proceso largo de negociación y que todavía está abierto a ver qué pasa, porque el Senado introdujo modificaciones que ahora van a la Cámara de Diputados. Y algunas cosas no son menores, quedó en el aire ganancias, recién lo mencionaba David Cayón. Terminada la discusión de la ley bases con estos cambios que yo les mencioné en privatizaciones, RIG, etcétera, vino la discusión de el paquete fiscal. Y ahí se cayó la reimposición de ganancias para trabajadores que ganan en promedio a partir de 2 millones de pesos. Vamos a ver qué pasa en el Senado con eso. Se mantuvo el monotributo social, que Milei quería eliminar, y con relación a la jubilación se mantuvo la moratoria y la posibilidad de que las mujeres se puedan jubilar a los 60 sin tener los 30 años de aporte, ingresando vía una moratoria. Hay que ver qué pasa todo esto en diputados, si diputados insiste o no, pero bueno, más allá de las concesiones que debió hacer el gobierno, sacó finalmente algo de la ley bases del Senado, falta diputados, vamos a ver qué forma termina teniendo, con grandes concesiones que tuvo que hacer el gobierno nacional, pero finalmente obtuvo esta parte de la ley. Insisto, difícil decir que el proceso está terminado porque la ley es una sola, con lo cual hasta que no se vea si diputados insiste con la versión original de los artículos que fueron modificados, todavía la ley no se puede dar por sancionada. Todo esto, lo que sí fue bastante escandaloso, y esto estuvo muy reflejado en el recinto, sobre todo en el discurso de los opositores, fue el rol de Lucía Crexel, ¿no? La senadora por la provincia de Neuquén, que había votado en contra del DNU y repentinamente tuvo un cambio de opinión, y a partir de que le ofrecieron ser embajadora ante la UNESCO, ayer fue uno de los votos decisivos, de los 36 votos, fue el de Lucía Crexel, que admitió públicamente que ya tiene un acuerdo con el gobierno para que, bueno, no sabemos bien cuál será el timing, pero que muy prontamente va a salir designada embajadora de la Argentina de la UNESCO con sede en París, un lugar donde habitualmente van artistas, escritores, etcétera, pues se trata de cuestiones vinculadas al patrimonio de la humanidad. De hecho, el diplomático de carrera que está ahora, el que ella va a reemplazar, es muy conocido en Corrientes porque es el que logró que el chamamé fuese declarado en la UNESCO Patrimonio Universal. Bueno, Lucía Crexel es politóloga, es neuquina, viene de la Patagonia, había votado por rechazar el decreto de necesidad de urgencia, y ayer fue uno de los votos a la noche decisivos para que se aprobara con el desempate de parte de Victoria Villarruel en general la ley bases.